apoyarnos para hacer ese colchón que la jefa necesita, estamos fritos. Porque cuando se vaya, nos vamos a quedar con el pico abierto, esperando que el Estado nos tire algo, no nos va a tirar nada, y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no es así. No es así. Eso es lo que más me interesa del libro. Eso es lo que más me interesa de lo que hago en Spreaker, es lo que más me interesa de lo que hago en YouTube. Usen las redes, usemos las redes. Son nuestras. Nuestra palabra queda ahí. Queda ahí. Y cuando quieran saber cómo fuimos, van a ir ahí. No van a ir al diario La Nación a que les diga en los archivos a ver qué se decía de... No, nosotros pudimos hablar. Así como pudo hablar el pueblo siempre. Pasa que no quedó registro. Hoy tenemos esa suerte. ¿Por qué no nos metimos las manos? Me puse nerviosa. Muchísimas gracias por estar acá. Un abrazo. Está pisando el cable, me parece. Bueno, a ver. Adrián Corbella, le vamos a invitar a que nos dé unas palabras. Adrián Corbella es profesor de Historia recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1990. Ejerce como docente secundario en diversas escuelas de Capital Federal y de Gran Buenos Aires desde hace más de 20 años. Dirige desde marzo de 2010 el blog Mirando hacia Adentro, Adrián Corbella blogspot.com.ar, donde publica notas que han sido subidas a una docena de otros medios digitales y que muchas veces consultamos. En mayo de 2011 fue coorganizador del evento de la primera jornada de comunicación popular de Colina, en donde al que justamente hacemos referencia. Así que vamos a invitar a Adrián que nos haga unas reflexiones y unas palabras sobre el libro. Buenas noches a todos, gracias por venir. Yo quería ser sucinto, así que voy a decir dos cositas sobre el libro, un poco retomar lo que dijeron Javier, Mariana y Fabiana. Yo creo que Guerreros Digitales es producto de dos fenómenos, uno que es esencialmente mundial y otro que es más bien local. Lo que es mundial tiene que ver con lo que decía Fabiana de las redes. Perla, perdón señor. Hace 30 años, si vos leías un medio gráfico, si vos veías la televisión o escuchabas la radio, la posibilidad del comentario de esto que estabas leyendo, viendo o escuchando era muy escasa. Un correo de lectores a un diario que con suerte te lo publicaban capaz que una semana después, cuando nadie se acordaba de la nota que vos estabas criticando. La llamada a las radios que todavía existe, que es como un tweet de un minuto que quizás te lo pasen si tienen ganas, y con la televisión nada. Hoy está esta posibilidad a través de las redes de medios como Facebook, como Twitter, como los blogs, hasta del mail. ¿Quién no ha recibido un mail a favor o en contra de algo? De estar a veces comentando en directo. Se está produciendo el programa de televisión o de radio y hay gente que está de repente en Facebook o en Twitter comentando, diciendo qué bien o qué mal lo que se está escuchando. Y otros directamente se sientan y escriben y capaz que lo están publicando cuando está terminando el programa su comentario o su crítica de este medio. Por supuesto, vos no tenés la capacidad de llegada que tiene un medio grande, pero por lo menos tus conocidos, tus amistades lo pueden recibir al toque y comentarlo al toque. Esto es un fenómeno universal y esto creo que no tiene vuelta atrás. Y esto genera un problema para el periodismo más clásico, que es que su rol medio que se desdibuja. Antes ellos eran los únicos que opinaban y el resto miraba, éramos espectadores o éramos televidentes, oyentes, lectores. Hoy esto no es tan claro. El otro fenómeno que es más local tiene que ver con lo que decían acá Mariana, por ejemplo, de lo que fue el 2008. Evidentemente los diarios siempre tuvieron una posición, las radios y la televisión también, una posición ideológica. Si uno analiza, yo soy profesor de historia, los golpes, siempre hay una preparación mediática del golpe. En el de Iglía fue algo escandaloso, pero todos los golpes argentinos, si uno lo analiza, hay una preparación previa desde lo mediático. Lo que acá se dio con el 2008 fue un grupo mediático tratando de voltear un gobierno y un gobierno negándose a caerse. Y esto generó un fenómeno muy particular que fue lo que yo llamo a veces nudismo mediático. Lo que ellos hacían una o dos veces y pasaba desapercibido, lo hicieron 5, 10, 50, 200, 2000.
y vos ves la cantidad de tapas, yo qué sé, cuántas tapas se hicieron contra Vudú, más allá de... yo a Vudú no lo conozco, la verdad que no conozco sus acciones o no acciones, pero debe haber pocos registros de semejante cantidad de tapas contra algunos personajes que los quieren demoler y empiezan a darle y darle y darle y darle durante años, ¿sí? Entonces, lo obligarlos a hacer esto a la continuidad, a los años, genera el nudismo, genera que lo que antes hacían con discreción, ahora se ve. Uno lo ve el que no lo quiere ver, pero es muy visible. Y entonces, esto genera un cambio. Y esto genera la cibermilitancia, el tipo que reacciona ante esto y empieza a contestar. Y esto genera lo que llamamos la batalla cultural. Y con esto cierro. Yo siempre digo lo mismo. Hay una expresión muy linda que es sentido común. Siempre ha habido sentido común, pero nunca ha sido el mismo. Si yo trajera acá a un romano de la época de César, a un inca de la época de Manco Cápac, no sé, y a un chino de la época de la dinastía Ming, cada uno tendría su sentido común correspondiente a su cultura y a su época. El sentido común se construye cultural y mediáticamente. Y lo que está en disputa en este momento es una disputa por el sentido común. Y esto es la batalla cultural. Lo que es lógico, lo que supuestamente es lo racional, está en discusión, porque en realidad eso racional es impuesto cultural y mediáticamente y se lo estamos discutiendo. Y se lo estamos discutiendo en las redes, en un libro o donde se puede, a veces discutiendo de la verdulería. Nada más, le paso a Javier. Guerreros digitales, dice por allí Osvaldo Quiroga, tiene una frescura inusual entre los libros con orientación política. Me fascina, me indigna, me saca, todo eso junto. Lo de Guerreros digitales es interesante porque le da a las redes un sitio de lucha, de poder y de contrapoder. Creo que eso expresa bastante lo que significa este libro. Y voy a presentar al tercero de los autores aquí presentes, Gustavo Rosa. Apuntes discontinuos es el tercer intento de blog y es el que ha perdurado. Su autor, nacido y radicado en Rosario, periodista, licenciado en letras y, dice aquí, casi filósofo, encontró su lugar en el mundo gracias a ese espacio. A principios de 2011 respondió al desafío de generar textos periodísticos que se conviertan en un aporte a la construcción del país que se está concretando desde 2003. Contribución escueta pero con mucha voluntad. Sin reparo, los escritos abandonan cualquier intento de objetividad, lo que sería una bestial muestra de hipocresía. Apuntes discontinuos desmenuzan la realidad político-mediática desde el punto de vista particular del sujetor con honradez, dedicación y mucho compromiso. Y le vamos a pedir lo mismo a Gustavo, que nos dé unas palabras. Una aclaración, lo de casi filósofo es un título. Decidí tener el título de casi filósofo porque me pareció insuficiente y torpe recibirme de licenciado en filosofía. Abandoné la carrera hace 4 años, pero dije no quiero ser uno más que abandona una carrera, sino que quiero que eso que hice sea un título. Por eso también en mi tarjeta personal aparece el casi filósofo, que llama la atención. Pero bueno, como dice ahí en el texto escrito por mí, empecé el blog en mayo de 2011 y la verdad que si hubiera sabido que iba a tener tanta repercusión me hubiera esmerado un poco más en hacer las cosas bien. Pero en realidad, cuando apareció la idea de Adrián y después de Perra y de Fabiana, que también estaba de acuerdo, en hacer este libro, empecé a hacer la selección de los textos y pensando que el libro se iba a publicar a fines del año pasado. En un momento pensé que ese proyecto estaba perdido, ya cuando empezó el nuevo año 2013 dije, bueno, ya fue el libro. Hace unos meses apareció Adrián, que es el que más empuja este tipo de cosas, y dijo, no, porque ya está casi listo, tenemos que hacerlo. Y yo pensé, pero ¿cómo? Textos que hablan de la realidad cotidiana del año pasado, incluso había algunos que eran de 2011, creo que uno de los primeros textos es el momento de asunción de Cristina en su segundo mandato. Dije, pero son cosas viejísimas, que ya van a quedar desactualizadas. Y él insistió, yo quería que no, que hagamos todo de nuevo. Y él dijo, no, dale, sigamos para adelante. Bueno,
Cuando mandó el PDF con los textos para hacer la revisión de Galera, o algo así que se llama, yo no lo podía creer, porque mis propios textos me resultaban a mí totalmente nuevos, y que a pesar de que hablaban de cosas que habían pasado 2 años atrás, seguían teniendo la vigencia, no del hecho en sí, sino de la repetición de la misma secuencia de cosas que hoy mismo podríamos estar diciendo en esos textos, cambiando solamente los datos del hecho. Porque estamos en la misma batalla, en la misma contienda, y en lo mismo que quizá se vivió en los tiempos de Perón. La misma discusión y las mismas cosas. Hace un tiempito tuve una experiencia fantástica que es leer los textos de Enrique Santos Discépolo, que se llamaban los monólogos o diálogos o discursos a mordisquito, que eran unos diálogos que él hacía en radio y que se los dirigía a un opositor, ubicándonos allí en el 51-52. El otro día hice la experiencia de leérselos con mis alumnos de la carrera de periodismo sin decirles ni de quién eran ni de en qué época estaba escrito. Muchos pensaban que eran o de Víctor Hugo Morales, o de Dante Palma, o de algún periodista contemporáneo. Cuando les dije que eran de Enrique Santos Discépolo, se querían morir, porque hablaban del conflicto con el campo, de Discépolo diciendo, pero ¿no ves que hay menos pobres en la calle, que hay menos mendigos, que la gente está más contenta, que se va de vacaciones? Las mismas cosas que defendemos hoy en un taxi, en una verdulería, en la cola del supermercado, porque se dicen las mismas pavadas que se decían en aquella época para desautorizar un modelo, un avance, un proceso o un proyecto que a los que siempre tuvieron el poder y a los que siempre tuvieron todo los desespera. Porque son tipos que no están peleando por plata. Pensar que Mañeto quiere tener la billetera más gorda es una tontería. Lo hace de puro jodido que es. Porque no se banca que otros decidan. Y uno habla de Mañeto pensando que es un solo tipo. Pero no. Mañeto también forma parte no de un colectivo, sino de un grupete. De un grupo de piratas que siempre han gobernado el país y lo quieren seguir haciendo. Mañeto es el emblema de un montón de tipos, y si lo trasladamos puede ser de ese 10% del mundo que tiene el 80% de la riqueza y que todavía quieren tener más. Los Mañetos son también aquellos especuladores financieros que se regocijan porque triplicaron la riqueza sin hacer nada. De eso estamos hablando. Tipos que tienen todo lo nuestro, lo que nosotros producimos, trabajando, poniendo el lomo, ahorrando, lo que sea. Esos tipos sin hacer nada triplican esas fortunas. Contra eso tenemos que pelear y contra eso tenemos que dar la batalla cultural. Pequeña anécdota, ayer un taxista me hablaba en contra de todo lo que decía la gente de Vudú. Y uno, claro, en esa simpleza de pensar que Vudú hoy pasa a ser el malo de la película porque está ocupando el rol de presidente, y uno trata de defender, no por la honestidad de Vudú, si Vudú es corrupto o Vudú no es corrupto, el asunto es que todavía no se ha demostrado absolutamente nada y ni siquiera ha dado indagatoria. O lo han llamado a declarar, ni nada por el estilo. Vudú es nada, es tan inocente hasta ahora como cualquiera de nosotros. Inocente, pero bueno. Claro, porque algunos, acá debe haber algunos más culpables que Vudú, incluso. Menos inocentes, claro. Pero me pareció fantástico cómo el tipo se enojaba diciendo, ¿cómo? Mirá lo que nos hizo Cristina. ¿Qué nos hizo Cristina? Está operándose, la están operando, está enferma, le encontraron algo. Sí, pero mirá quién nos dejó, a Vudú. ¿Y cuál es el problema? Es el vicepresidente que votamos todos. Y no, pero mirá todo lo que... Entonces me dije, pará, ¿qué escuchás vos? Por supuesto que lo que escuchaba eran las repetidoras rosarinas de la red, de Mitre y de todas esas propaladoras de estiércol que realmente hacen mella y llenan a esos receptáculos de inodoriles de todo el estiércol que producen. Y este tipo no tenía argumentos, incluso hablaba de los jubilados, de lo mal que están. Y con un par de argumentos yo lo dejé, yo tenía 72 años, ¿no? Una flor de edad.
Por eso yo cuando vos dijiste lo de 44 dije nada, pero para mí ninguna edad es nada, son números simplemente, sino que, como ha dicho muchas veces Barone, se puede ser un joven viejo o un viejo pelotudo. Y este muchacho era de ese tipo, porque yo digo, escúcheme, yo tengo 50 años, tengo